Muy buenas, hermanos, familia, amigos, reciban un cariñoso saludo y dándole gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos da la oportunidad de volver a estudiar la palabra de Dios. Seguir aprovechando el tiempo, porque quizás lo que usted vea aquí en este video y lo que yo hago sea lo más importante que se pudo hacer en este día miércoles. Porque todo lo que hacemos es para nosotros. Y quizás un día dirá el Señor, ¿y qué hicieron para mí? Cristo lo hizo todo. Dios no escatimó ni a su propio Hijo. El Padre lo entregó. Lo entregó todo por amor a nosotros. Y Él dirá, ¿y ustedes qué hicieron? Y lo increíble es que habiendo sacrificado tanto, la gente hoy está incrédula y haciendo cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. La mayoría de la gente, si uno le pregunta, ¿cómo se salva uno? Dice, no haciéndole mal a nadie, ayudando al prójimo, siendo bueno, no miente, no roba, no pelea. No. ¿Eso salva? Le digo. Claro, es algo bueno, pero no salva. Porque si eso salvara, Jesús no había muerto, no se hubiera sometido a tremenda tortura como la que pasó. Y por algo dice en Hebreos capítulo 2, versículo 3, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? El costo fue grande. El apóstol Pedro en su primera carta habla en el capítulo 1, versículo 18. El precio que se pagó, que no fuimos comprados con oro, plata o cosas preciosas, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación, un inocente dando la vida por los culpables y el justo por los injustos para poder llevarnos a Dios. Tremendo. Para que ahora confíe en lo que ellos hacen o dejan de hacer. Yo les digo, la salvación no depende de lo que yo haga o deje de hacer, sino de lo que Cristo hizo y dijo en la palabra. Eso es lo más importante. Pero no es tan fácil la tarea. Así que hay un enemigo que anda detrás estorbando y estorbando la obra de Dios. Y eso es lo que voy a hablar hoy y ya terminamos. Con las artimañas del diablo y especialmente cómo se opone a la predicación de la palabra, a todo. Aquí encontramos a los discípulos, especialmente a Pablo, donde vamos a ver una oposición tremenda, y de judíos que aparentemente eran creyentes, pero llegaron a ser hijos del diablo, como les dijo el mismo Cristo, el Señor. Y Él es el único que tiene autoridad para decirle a alguien hijo del diablo, porque Él es el único que conoce. Nosotros no conocemos. Porque hay hijos de Dios e hijos del diablo. Pero según como se manifiesten, entendemos, este es hijo de Dios, pero hace la obra del diablo, como los demonios que creen en Dios y tiemblan. Pero hacen la obra de Satanás, como dice, eso lo dice Santiago capítulo 2, versículo 19. Y hay mucha gente que creen en Dios y pueden decir tememos a Dios, pero la vida que ellos llevan están diciendo, pero hacemos la obra del diablo, estamos haciendo la voluntad de nuestro padre el diablo. Entonces sí debemos tener mucho cuidado. Esta doctrina de Satanás es importante, especialmente para el que está metido en la lucha, predicando, testificando, llevando la palabra por un lado o por otro. ¿Cómo encuentra una oposición? Eso lo va a entender es alguien así. Para otro quizás no le interese mucho, porque no ha vivido nada de las cosas que vamos a hablar hoy, pero primero oremos. Padre, en el nombre de Cristo, nuevamente acercándonos y dándole las gracias, porque estamos entre los vivos, porque usted nos ha preservado la vida y no ha llegado todavía el día determinado, como habla Job capítulo 14, versículo 4 por ahí. Hay un día y no llega. Y si nos tienes con un propósito, servirle. Cuando ya nos sirvamos aquí y empecemos es a consumir más que a producir.
es mejor que nos lleve, Padre. Pero si estamos aquí, denos todas las herramientas, el gozo, el ánimo, la fuerza, la salud y todo lo que necesitamos para poderle servir y servirle bien, Señor. Gracias, porque usted es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra. Así que tenemos a alguien poderoso que está de nuestra parte, poderoso gigante, como dice Jeremías, que nos ayuda, que nos provee, que nos sostiene, que nos defiende, que nos justifica, porque tenemos a Cristo, que es el mediador nuestro, el que intercede por nosotros, el que nos defiende de toda acusación y toda cosa, porque Él es el único que sabe, y Él fue el que pagó el precio por cada uno de nuestros pecados también. Y Padre, pidiéndole, como siempre, que el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en cada creyente verdadero, Él sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Voy a empezar aquí en Juan capítulo 8. Este capítulo es tremendo. Desde el versículo 30 dice, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos, porque estos son los que más se van a oponer. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Desde aquí para adelante empieza la polémica acá. Respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Pero pasemos un poco más adelante. 38. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Pero ellos son los que ni saben cuál es el papá. Dicen de Abraham, después dicen, somos hijos de Dios y no somos nacidos de fornicación. Pero Jesús les va a decir de quién son hijos, y así hay mucha gente en este tiempo también. Bien, el 39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, la obra de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Si Abraham estuviera aquí, él nunca procuraría matarme. Pero ustedes son hijos de vuestro padre, le va a seguir insistiendo acá, porque si fueran hijos de Abraham, me amarían a mí, y nunca haría Abraham eso conmigo. 41. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre, y hay muchos haciéndole la obra de vuestro padre, que es el diablo, oponiéndose a todo lo que se llame Dios y es objeto de culto. Gente que no quiere saber de la palabra, pero no se conforma con eso, sino también envenenar al resto que sí quiere escuchar. Dijo el 41, vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios, que son hijos de Abraham, que son hijos de Dios. Cristo les dice, Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? 44. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio,
y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y le están haciendo el trabajo gratis, oponiéndose a todo lo que se llame Dios y es objeto de culto. El 45 le dice el Señor: y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado o me acusa de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Pero él dice: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Y le está hablando a judíos que creyeron en él, y les dijo: si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. A los judíos que habían creído en él. Pero mire lo que están haciendo. El 48. Respondieron entonces los judíos y dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Esto no viene de Dios, es del diablo. Y uno tiene que saber identificar qué viene de Dios y qué viene del diablo. Y ellos están confiadísimos, como mucha gente, que están haciendo la obra de Dios. En el versículo 52, entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Pero dice: conocemos que tienes demonio. Y termina el capítulo con estos judíos creyentes. El 59 dice: y tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos se fue. Pero todo terminó, apedrémoslos. Esta no es la obra de Dios, no es la obra de Abraham. Esta es la obra del diablo, que vino para robar, matar y destruir. Y le están haciendo el trabajo gratis. Todo tiene que ver estas cosas, esta oposición, también con lo que dice en Génesis capítulo 3, versículo 15. La oposición que habría. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero Satanás ha utilizado gente de todos los sabores y colores para ganar esa batalla que ya está perdida. Pero es tremendo todo lo que pasa aquí. Ahora, que ya lo hemos leído, cómo se oponen a la obra de Dios, y espero que ninguna persona de los que escuchan acá, claro que no todos van a estar de acuerdo con lo que yo hablo. Entonces dirán: no, eso no es así, es así, y de pronto salimos haciéndole la obra al maligno, y gratis. Pero aquí en el capítulo 13 del libro de los Hechos, dice el versículo 6, esto ya lo hemos leído, pero es muy importante para que entendamos la oposición que se tiene. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barsebús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Yo digo, últimamente he encontrado a alguien que me llama, que desea oír la palabra de Dios. Tiene una sed y hambre de la palabra tremenda. Ya es un creyente, ya está bautizado y todo lo demás, y nos reunimos los sábados. Pero deseaba oír la palabra. Y digo, cuánto quisiera uno esto, que en lugar de estar rogándole uno a la gente, ellos la rueguen a uno que le enseñe la palabra. Pero cuando hay alguien así, eso no le gusta al maligno. Se preocupa. El 8 dice: pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Esa es la obra del diablo, oponiéndose a todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, lo que es la palabra de Dios, procurándolo apartar de la fe. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo,
fijando en él sus ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues he aquí la mano del Señor contra ti. Serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado la doctrina del Señor. Él estorba, pero la razón y la última palabra la tiene el Señor. Esto sirvió para que el procónsul y toda su familia creyeran maravillados la obra que hizo el Señor ahí. Extraordinario. Aquí también dice en el capítulo 14, hablando de las oposiciones que siempre sufrieron estos apóstoles: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. El Señor seguía expandiendo su territorio cristiano. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, y habiendo sabido, huyeron a Listra, Derbe, ciudades de Liconia y toda la región circunvecina. Pero vea, es una oposición tremenda. Estaba dividido. Unos le creían a los apóstoles y otros estaban con los judíos. Y este es el problema cuando no hay conocimiento de la palabra, que uno no sabe quién es el que tiene la razón. Pablo hablaba la palabra de Dios, porque en el capítulo 16 de Hechos, cuando una mujer que tenía un espíritu de adivinación le decía a él y a Silas: estos hombres anuncian el camino de Dios. Estos hombres, y era así. Y era verdad. Ellos anunciaban el camino de Dios, el evangelio de Jesucristo. Pero como la gente toda no tiene el mismo conocimiento, los otros le están diciendo: no, eso es verdad, ellos están aferrados a la ley, tienen que circuncidarse. Y Pablo decía: no es necesario. Entonces aquí es donde marca la diferencia el conocimiento que se tenga de las Escrituras. Que uno no sabe, la gente no sabía, unos con los judíos y otros con los apóstoles. En el mismo capítulo, versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero estos no se quedaron tranquilos. Donde iba llegando el apóstol Pablo y estos apóstoles a predicar la palabra, ellos se trasladaban de una ciudad a otra y ahí les caían a estorbar la obra de Dios y a hacer la obra del diablo. Pues apedrearon a Pablo y lo botaron por muerto. Así quedaría este hombre. Lo arrastraron fuera de la ciudad y lo botaron pensando que estaba muerto. El 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Esto es un milagro extraordinario. ¿Cómo es que se levanta y sigue caminando y se va? Y dice el 21, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos.
reino de Dios. Pero se levanta y sale a predicar el Evangelio y animarles y a exhortarles. Permanezcan en la fe y no se dejen mover. No vayan a empezar con la fe, con la gracia, y van a terminar en la ley, como en Gálatas, que Pablo tuvo lucha con ellos también. Y él les dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Y cómo estaría Pablo? Apedreado. Imagínenselo. Se levanta y viajan y sigue predicando. Y la congregación, cuando lo ven así, me imagino que, ¿qué le pasó a Pablo? Y él le está animando, no necesita como uno que tiene que animarlo, pobrecito, que casi lo... No, él se fue y hablar y seguir enseñando y animándolos a que permanezcan en la fe, porque era un hombre que daba testimonio que era un hombre de fe y que andaba por fe, y que el sufrimiento y todas las cosas que le venían no era por entrometerse en lo ajeno o por decir algo, sino por predicar la palabra. Él les podía decir, no importa esto, porque yo estoy seguro que lo que estoy hablando es la palabra de Dios. Y ustedes tienen que mantenerse firmes. Era un hombre con una autoridad tremenda. Y yo pienso, ¿cómo terminaría Pablo? Lleno de cicatrices y huellas, porque fue un hombre que recibió muchos azotes con vara, naufragios, de todo. Y aquí apedreado. Entonces, esta es la obra del diablo, tratando de callar a este hombre que está dispuesto a dar la vida por Jesucristo de la forma que sea. Él dijo, yo no estimo preciosa mi propia vida, con tal que acabe mi carrera con gozo. Cuando esto más o menos se lo dijo el apóstol Pedro a Jesucristo, yo estoy dispuesto a ir no solamente a la cárcel, sino a la muerte contigo o por ti. Cristo le dijo, Pedro, esta noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pero este sí hablaba la verdad y experimentó azotes y tortura y de todo, fue terrible. Entonces es un hombre que tiene autoridad para pararse en un púlpito lleno de heridas y golpes y decirles, esto es necesario para que entremos también al reino de Dios, porque el reino de Dios no es un paseo para el que se atreva a ser diferente y se enfrenta a un mundo perverso y maligno, predicarle la palabra. Entonces, terrible todo lo que pasa por acá. La oposición de Satanás. Acá en el capítulo 17, versículo 5. Leamos desde ahí. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlo al pueblo, pero no hallándolo, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Los que trastornan el mundo entero, tremenda obra que hacía esta gente, pero como dice en Éxodo capítulo 1, hablando de los judíos, que entre más los oprimían, más se multiplicaban. Esto seguía creciendo y por eso tenían celos. Pero nosotros no logramos nada, pero es que le están haciendo la obra al diablo. Dios no está con ellos. No hay el Espíritu Santo para que convenza a la gente, a las personas que ellos les están hablando, porque se están oponiendo. Pero sí están celosos de que la multitud crece, creyentes en cantidad. Pero porque es el Señor el que está haciendo la obra aquí, no el diablo. Así que dice, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron.
Pero esta es la obra del maligno para que entendamos. Nosotros no la podemos entender mucho, porque no hemos pasado por estas cosas. Pero algo hemos probado los que estamos metidos en la palabra. Y no solamente el que predica y se sienta acá a hablar. Es el que está en la calle. Es el que se está enfrentando a la gente, compartiéndoles la palabra. Y usa todos los medios posibles. Hay gente que se opone, hay gente que recibe, hay de todo, encuentra uno. Pero es allí donde uno puede entender la lucha. Muchas veces que gente llega tranquila y va a dar el paso, va a bautizarse o algo, y se encuentra con una oposición que ya no quiere, que tienen miedo y que todas estas cosas. He visto la obra del diablo algunas veces, la oposición tan tremenda, porque sabe que estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero estas cosas las entiende uno, que esto es normal para un creyente. El apóstol Pedro decía a los hermanos, que, hablándoles de las persecuciones y todas estas cosas, que no se asusten ni nada de eso, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Todas estas cosas son parte del cristianismo, esto viene en el combo. Pero usted nunca comparte la palabra, no va a entender ni sabe qué es esto, pero a mí sí me interesa, porque esto que están pasando ellas, las pasaremos nosotros y entenderemos que Dios sigue adelante con la obra. Por acá también, en el mismo capítulo 17, versículo 12, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica, que también supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero mire que hasta pagando pasajes para ir allá a oponerse a la obra de Dios que está haciendo por medio del apóstol Pablo. Esto es tremendo. Así que esa es la obra que hace el diablo. Y muchas veces la gente le está haciendo el trabajo gratis. Él puede estar sentado dando órdenes nada más. Vayan, estorben, hagan esto, todo, y muchos haciéndole la obra de Satanás. Y esperemos, porque yo digo, yo trato de leer la palabra y compartirles a ustedes. No estoy inventando nada aquí. Porque si yo no estoy hablando lo que dice la palabra de Dios, sino que estoy haciendo otras cosas que no tienen que ver con la palabra, le estoy haciendo la obra al diablo aquí. Y a él yo no le debo nada. Hay los tres enemigos que siempre he hablado acá. Satanás, el que engaña, el mundo que nos atrae y la carne que nos esclaviza. Pero a ninguno de los tres le debo nada. El que murió por mí y pagó fue Jesucristo. Y no quiero salir haciendo la obra del diablo en nada de esto. Yo procuro cuidarme, porque yo soy un hombre agradecido. Yo entiendo, después de muchos años leyendo la palabra y estudiándola, entiendo lo que Cristo hizo por mí. Y a Él le sirvo y le debo todo. A Él, a ojo cerrado, yo le creo y hago la obra que Él me mande a hacer, porque Él sí va buscando es el bien de la gente. Si dio su propia vida, mire cuánto nos amó. Como dice en Juan 3, capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el mismo Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 1, dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Pero es una exclamación, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, siendo enemigos y pecadores y todos venir a ser hijos, adoptarnos como hijos. Entonces, extraordinario. Y cuando uno entiende todas estas cosas, dice, todo esto que está sucediendo acá, y yo, estamos dispuestos a pasar por allí. El Señor pasó por unas cosas mucho peores y nos dejó ejemplo para que le sigamos sus pisadas.
Aquí en el capítulo 18 voy a leerles desde el versículo 1. Después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corintio y halló a un judío llamado Aquilas, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga de todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiendo sus vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. No creyeron. Era una oposición tremenda y, como dice en otra parte, dijo Cristo, a pesar de todas las obras que hice, las señales que se hicieron ahí, y ellos vieron, entonces Dios les manda también un poder engañoso para que crean la mentira y no se salven. Es lo que dice allá en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Dios los complace. Bueno, ya que la verdad no la quisieron, entonces se complacieron fue en la mentira y en la injusticia, entonces se las vamos a mandar. Dios también les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que se condenen. Pero vieron muchas cosas, sin embargo no creyeron, porque tampoco es de todos la fe, dice la palabra. Bien, con esto hemos terminado. Que si uno quiere seguir buscando, por aquí sigue encontrando más. Yo no soy el que digo, aquí tenemos para hablar todo este año. No, yo he oído eso, no. Aquí podemos encontrar 1 o 2 mensajes más si quisiéramos, pero dejémoslo ahí. El próximo miércoles, si el Señor lo permite, ya estaremos con otra doctrina, otra enseñanza, pero espero que esto sirva de algo para ustedes. Esto es para mí, pero yo les comparto a ustedes. Esto primero me llega es a mí, y yo hago esto no pensando tanto en ustedes, sino en mí. Porque enseñando es que se aprende, y yo voy aprendiendo. Y si Dios permite que lleguemos al próximo miércoles, mientras tanto encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones.